Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta clase de hoy, lunes 31 de agosto del 2020. En esta oportunidad vamos a pasar el tema número 12 de nuestro avance, excepciones a los efectos relativos de los contratos. El elemento base que vamos a considerar en el desarrollo de este tema es la relatividad de los contratos. Y la relatividad de los contratos significa que el contrato no tiene efecto sino entre las partes contratantes y no dañan ni aprovechan a un tercero, sino en los casos previstos por ley. Entonces, a esas excepciones que vienen a ser los casos previstos por ley, donde sí, el contrato puede dañar y aprovechar a un tercero que no ha intervenido en la formación del contrato. Sujetos que intervienen en un contrato. Cuando se celebra un contrato, hay dos sujetos que intervienen directamente. Obligados, originarios o partes contratantes. Son las personas que directa y física o indirectamente a través de interpósita persona, esto es a través de su representante, participan con su voluntad en la formación del contrato. Y los terceros son aquellas personas que no han participado ni directa ni indirectamente en la formación del contrato, a las que puede o no afectarle los efectos de los contratos. Y en esta parte de los terceros, cuando dice que puede o no afectarle los efectos de los contratos, es importante tomar en cuenta que, de acuerdo también a nuestra normativa, cuando una persona contrata, lo hace directamente también para su heredero. En función a eso es que los terceros pueden tener esta calidad de que pueda afectarle o no un determinado contrato. Excepciones a la relatividad de los contratos. Estipulación en favor de terceros. Esta es una de las figuras que vamos a ver. Contrato en virtud del cual el estipulante conviene con el promitente para que dé, haga o deje de hacer algo en favor de un tercero llamado beneficiario. Promesa respecto de un tercero. Es una institución jurídica en virtud de la cual el promitente se obliga respecto al promisorio acreedor a conseguir el consentimiento de un tercero para que realice respecto al promisorio acreedor una determinada prestación bajo la imposición de daño y perjuicio en caso de no conseguir. Como ven, aquí en estas dos figuras se involucra a un tercero. Pero ustedes verán que la excepción propiamente dicha a la relatividad de los contratos está en la primera figura. En esta de acá, de alguna manera hay un tercero, pero que en términos reales siempre es un tercero absoluto que no le afecta
el contrato que realicen las dos personas, sino únicamente en el momento que él pueda aceptar aquello, confirmarlo en ese momento. Pero vamos a ver cada uno de ellos para tener mayor precisión de lo que estamos diciendo. Estipulación en favor de tercero. Excepción a la relatividad de los contratos. Vamos a hacer estas consideraciones importantes sobre la estipulación en favor de tercero. Estipulación por otro o en nombre y representación de otro. Fíjense este detalle, estamos hablando en esta consideración que aquí hay una estipulación por otro o en nombre de otro y representación de otro. En este caso existe el consentimiento del tercero. Tiene lugar por efecto de la representación o por el mandato. Pero veamos ahora la estipulación en favor del tercero. Nótese bien que acá el tercero tiene consentimiento, es decir, da su consentimiento. Y la parte que actúa en su nombre ha sido contratada por él para que cumpla precisamente esa misión. Pero estipulación en favor de tercero. El otorgante establece una estipulación sin el consentimiento y en ocasiones sin tan siquiera el conocimiento del beneficiario. Ahí radica la diferencia o el sentido de esta excepción. Se establece una estipulación sin el consentimiento y a veces sin siquiera el conocimiento del beneficiario. De manera que no podemos confundirla con la representación. Seguimos con estas consideraciones importantes. La calidad del acreedor del tercero beneficiario. La calidad de acreedor nace a favor del beneficiario ajeno al contrato, y si bien éste debe aceptar la estipulación, su derecho no nace con la aceptación, sino con la estipulación misma. Entonces, si consideramos detenidamente este aspecto, del momento que se hace la estipulación, estamos hablando de dos personas y un tercero que es el beneficiario de esta estipulación. Entonces, su derecho o la calidad de acreedor nace en el momento de que se hace la estipulación sin necesidad de que otorgue su consentimiento o que acepte la estipulación a su favor. Claro que su aceptación va a marcar una categoría importante dentro del derecho. Recuerden que cuando damos nuestro consentimiento hay una situación muy importante que se establece una relación ya precisa donde tiene consecuencias por el hecho mismo de haber emitido un consentimiento. El caso, por ejemplo, de ya no poder revocar tal designación, aunque también tiene su excepción. Estipulación en favor de tercero no es un contrato específico. Puede aplicarse a diferentes contratos. Es decir, la estipulación es una figura que puede aplicarse en diferentes contratos. Por ejemplo, la compraventa, el mutuo, arrendamiento, donación, onerosa, o modal o con carga, pero tiene algunos campos de aplicación propia, que son los contratos de seguros, transporte de mercadería. Así que, si nosotros aplicamos la característica de que un tercero sea beneficiario sin que participe en el acto, entonces nosotros estamos aplicando precisamente esta figura a un determinado contrato. En la compraventa, por decir, si se estipula que parte del precio
o todo el precio va de la venta va a ser a favor de una persona, entonces se está aplicando aquí. Igual en el arrendamiento, si parte o el canon de alquiler va a ser para otra persona, también se está aplicando. En la donación, cuando por la donación se establece que alguien va a ser beneficiario, ese beneficio va a ser la carga que se le impone a la donación, entonces se está aplicando. Sin embargo, para lo que tiene más relación propia es en los contratos de seguro. Sigamos viendo. Características de los contratos con estipulación en favor de terceros. Normalmente son a título oneroso y de adhesión, como los contratos de seguro, donde se paga un precio y además las cláusulas no se debaten entre las partes, sino que es uno la que establece. Y la otra parte tiene que adherirse simplemente si es que así quisiera contratar. También hay a título gratuito, como la donación con carga o la donación modal, en la que se establece una carga específica que va a beneficiar a alguien también de forma específica. Otros contratos pueden también aplicarse en los contratos de ejecución instantánea o de pacto o de tracto más bien sucesivo, los conmutativos o aleatorios, los de libre disposición. En cualquiera de ellos se puede aplicar considerando que hay un tercero que se beneficia del contrato que realizan dos partes independientes de él. Otros ejemplos de la aplicación de la estipulación en favor de terceros: el seguro de transporte de una mercadería adquirida por compraventa. En este contrato, por ejemplo, el estipulante viene a ser el vendedor, el promitente es la compañía de seguro contratada por el vendedor y el tercero beneficiario viene a ser el comprador. Entonces, verán ustedes que en este contrato se supone que la mercadería está en otro pueblo, no está en el mismo lugar. Entonces, el vendedor tiene que entregar un producto, una mercadería, al comprador. Y se supone que en esa entrega puede haber un riesgo. Hay un riesgo. Entonces, para prever ese riesgo, entonces el vendedor contrata a una compañía de seguro para que ella se encargue de que en caso de riesgo, obviamente le cubra y le indemnice al comprador en ese caso. Entonces, estos dos establecieron un contrato y finalmente el beneficiario es un tercero que no participa en él. Compraventa a plazo de un vehículo. El estipulante es el comprador, y en este caso va a otorgar una póliza de seguro al vendedor. El promitente es la compañía aseguradora y el tercero beneficiario es el vendedor que se beneficia con la póliza de seguro. Veamos la estipulación en favor de tercero en el Código Civil. Está establecida en el artículo 526. Validez. Es válida la estipulación en favor de un tercero cuando el estipulante, actuando en nombre propio, tiene un interés lícito en hacerlo. Aquí se confirma o podemos ver este detalle que la hace diferente a la representación, a la estipulación. Dice, cuando el estipulante, actuando en nombre propio, fíjense, aquí el estipulante actúa en nombre propio. Hay una estipulación a favor de un tercero.
pero el estipulante actúa en nombre propio, no en representación de ese tercero, sino en nombre propio. Y hay una condición, que exista un interés lícito en hacerlo. Recuerden que lo ilícito, aquello que es contrario a la ley, contrario a las buenas costumbres, contrario a lo moral. Todo lo que contradice estos aspectos y principios del derecho, entonces se torna en un interés ilícito. Y todo lo que se ajuste a ello, entonces hay un interés siempre lícito. Y es importante señalar también que el tercero no significa una persona totalmente extraña, por lo tanto, al estipulante, sino que el tercero, en este sentido, hay que considerar que es porque no participa en la formación del contrato. Así que tercero puede ser un conocido, puede ser un hijo, puede ser un hermano, y no una persona totalmente extraña. Es bueno subrayar aquello. El hecho de ser tercero o ser extraño, pero es a la relación jurídica que se establece al contrato. Pero obviamente debe haber un vínculo, siempre afectivo, entre el estipulante, de lo contrario no surgiría este beneficio, y además que debe ser lícito. Veamos el concepto de estipulación en favor de tercero, de acuerdo al texto base que tenemos. Es un contrato en virtud del cual el estipulante conviene con el prometiente para que dé, haga o deje de hacer algo en favor de un tercero o beneficiario. Del concepto de estipulación en favor de terceros se tiene que es una operación bilateral en su formación y triangular en sus efectos. Porque para su formación requiere solamente el concurso de dos voluntades, la del estipulante y la del prometiente. En cambio, genera efectos tripartitos entre el estipulante y el promitente, entre el prometiente y el tercero beneficiario, y entre el estipulante y el tercero beneficiario. Aquellos que vimos en la lámina anterior es uno de los aspectos más importantes de este tema, de la estipulación en favor del tercero. Vamos a ver rápidamente algunos antecedentes. En el derecho romano no se concebía la estipulación en favor del tercero. No se admitía que los contratos afecten o beneficien a terceros. En el derecho romano había mucha formalidad, así que era imposible que se admita este tipo de contratos donde un tercero sea dañado o perjudicado por la acción de otro. En el derecho francés, por necesidad proveniente del desarrollo del comercio, se la admitió con una serie de restricciones que con el paso del tiempo fueron paulatinamente eliminadas. En el derecho francés ya se lo admitió, y todo tiene una consecuencia de una necesidad que aparece en la sociedad, y cuando hablamos de contrato, siempre va a estar relacionado con el desarrollo comercial o el desarrollo económico, porque precisamente el contrato tiene esta particularidad, que tiene una función económica, tiene una función que afecta al desarrollo económico y por ende también al desarrollo social. En la actualidad, la estipulación en favor de terceros se aplica en los contratos de seguro, en la donación con carga, en la renta vitalicia en favor de terceras personas. Esta aplicación casi es normal en la mayoría de las legislaciones. Su regulación es cada vez más simple.
Cuando empezaron, entonces en el derecho francés vieron ustedes que había una serie de restricciones por esa desconfianza, pero a medida que también transcurre el tiempo, también el derecho se va acomodando y las interpretaciones o las formas en que se lo va aplicando, entonces hace que también justifique su existencia y por ahí cada vez se vuelve más simple el hecho de poder aplicar. Y esto siempre debido a las necesidades emergentes de la evolución jurídica, económica y social. Ejemplo de una estipulación en favor de tercero, contrato de seguro. El estipulante es el asegurado. El prometiente es la compañía de seguro y el beneficiario es la tercera persona señalada por el estipulado. Así que entre estos dos se establece el contrato. Y el estipulante señala obviamente a un beneficiario que es aquel que se beneficia con esta estipulación, haciéndose acreedor prácticamente del prometiente, por efecto del contrato de estos. En la donación con carga, el estipulante es el donante, el prometiente es el donatario, es decir, el quien recibe la donación, y el beneficiario, la tercera persona en cuyo favor se establece la carga. ¿Muy bien? Entonces, estos dos son los que intervienen directamente en el contrato y este es un beneficiario, un tercero. Este hace la donación, este es el que recibe la donación, pero cuando recibe la donación se le impone una carga y esa carga va a beneficiar a esta tercera persona. Relaciones que genera la estipulación en favor de terceros. La estipulación en favor de terceros genera efectos tripartitos, como bien lo habíamos señalado anteriormente. Entre el estipulante y el prometiente, entre el prometiente y el tercero beneficiario, y entre el estipulante y el tercero beneficiario. Esto de acuerdo a lo que plantea Oserra. Relaciones entre el estipulante y el prometiente. Con relación al término de prometiente en nuestra legislación, se utiliza el término prometiente, de promesa. En otras legislaciones se utiliza el término simplemente promitente. Vínculo jurídico. Se forma por la concurrencia de los requisitos esenciales para la formación del contrato, que está establecido en el artículo 452 del Código Civil. Consentimiento entre las partes, el objeto, la causa y la forma, siempre que sea legalmente exigible. Obligaciones recíprocas e interdependientes. Es un contrato bilateral, siendo ambos acreedor y deudor de las prestaciones. Estamos hablando del estipulante y el prometiente. Por ejemplo, en el contrato de seguro, el estipulante tiene la obligación de pagar la prima, que es el costo de seguro o la aportación económica convenida, y el prometiente de realizar la prestación convenida en favor del tercero beneficiario. Relaciones entre el prometiente y el tercero beneficiario.
efecto sobresaliente. El tercero beneficiario tiene la facultad de exigir al prometiente la prestación convenida entre éste y el estipulante, es decir, el prometente y el estipulante. El tercero no ha participado en el contrato, en la formación del contrato. Pero por la estipulación que le hacen hacer un derecho como acreedor del prometiente, entonces a partir de ahí también tiene la facultad de exigir la prestación convenida. Vínculo de acreedor y deudor. El tercero beneficiario se convierte en acreedor del promitente desde el día de la formación del contrato y aún antes de haber aceptado la estipulación. Su derecho de crédito contra el prometiente lo puede hacer valer por todos los medios y acciones, excepto la resolución de contrato en atención al efecto retroactivo de él. Entonces, ese vínculo que nace a su favor como acreedor por efecto de la estipulación, entonces, como acreedor puede reclamar al deudor o exigir al deudor el cumplimiento de la obligación debida utilizando todos los medios que la ley franquea para todo acreedor, pero con una excepción: no puede hacer uso de la resolución de contrato. ¿Por qué? Porque la resolución de contrato tiene un efecto retroactivo. Y si aplicamos el efecto retroactivo, finalmente el tercero va a resultar siendo un tercero absoluto, sin posibilidades de efectuar ese reclamo. O sea, con la resolución de contrato se aplicara, automáticamente terminaría siendo un extraño en esto, es decir, sin ninguna facultad de poder reclamar. Por esa situación es que no procede la resolución de contrato. Relaciones entre el estipulante y el tercero beneficiario. La creencia reconocida en favor del tercero no se obtiene a través del patrimonio del estipulante, sino directamente del patrimonio del prometiente, desde el día de la formación del contrato y aún antes de que éste acepte tal beneficio. Estamos hablando del tercero. No es necesario que el tercero beneficiario acepte la estipulación hecha en su favor. El derecho nace en su patrimonio en forma automática desde el instante de formación del contrato celebrado entre el estipulante y el promitente. Revocación de la designación del tercero beneficiario por el estipulante. Antes de la aceptación del tercero beneficiario, está hecha la estipulación, ha nacido el derecho automáticamente, pero el tercero todavía no ha emitido la aceptación. ¿Qué pasa? Mientras el tercero beneficiario no dé su aceptación, el estipulante tiene la facultad de revocar su designación. Y ustedes están viendo que esto es una regla general en derecho, que para que pueda establecerse un vínculo, necesariamente tiene que haber el conocimiento de ambos, es decir, tiene que conocerse el consentimiento o la emisión de la voluntad, que es automáticamente el fundamento de los actos jurídicos. Con ese consentimiento, entonces va a significar que el estipulante ya no pudiera revocar la estipulación. Así que mientras el tercero beneficiario no dé su consentimiento o no acepte la estipulación, hay esa posibilidad de que
el estipulante pueda revocar su designación. Veamos cuando el tercer beneficiario acepta la estipulación. Automáticamente caduca la facultad de revocar la designación. En este caso ya el estipulante, al conocer la aceptación del tercero beneficiario, entonces automáticamente ya no puede revocar su designación. Fundamento jurídico de la estipulación en favor del tercero. Toda figura jurídica debe tener un fundamento para que exista y pueda ser de aceptación. Y su existencia va a estar relacionado con el beneficio a la sociedad, es decir, con una función dentro de la sociedad que ayude en el desarrollo económico y social. Hay varias teorías. Veamos la teoría de la oferta. Sostiene que la obligación asumida por el prometiente beneficia directamente al estipulado, incrementando su patrimonio, quien en tal situación, posteriormente a través de otra operación jurídica, transfiere ese derecho al tercero beneficiario. Veamos el primer inconveniente de esta teoría. Desdobla la estipulación en favor del tercero en dos operaciones, lo que va en contra de las operaciones comerciales. Segundo inconveniente. La oferta no es un negocio unilateral. Por sí mismo no crea ni transfiere derecho. Por el contrario, la oferta es simplemente un elemento de la formación del contrato que caduca por la muerte o incapacidad del oferente. De aceptar esta teoría, no podría celebrarse el contrato de seguro de vida. Es entonces el segundo inconveniente. No es un negocio unilateral la oferta. Necesita de dos partes, el oferente y el aceptante, ¿no es cierto? Eso entonces contradice con el tema de la estipulación en favor del tercero. Tercer inconveniente. En aplicación de que el patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores del estipulante, quien en cualquier momento podrían caer sobre el mismo, destruyendo los fines propios de estipulación en favor del tercero. Entonces, en ese caso, la estipulación estaría en riesgo porque se convertiría en la prenda común, ¿no?, de el deudor, que siendo afectado prácticamente afectaría la existencia de la estipulación en favor del tercero porque ya no podría cumplirse tal beneficio. Teoría de la gestión de negocio. Veamos lo que establece esta teoría. El estipulante no es más que un gestor de negocio del tercero beneficiario, quien en tal calidad contrata con el prometiente para que éste haga o deje de hacer algo en favor del tercero beneficiario cuyo negocio administra. Supera la teoría de la oferta, porque la gestión de negocios puede continuarse aún después de la muerte de la persona cuyos bienes se administran, y porque no incorpora en el patrimonio del gestor tales bienes. De alguna manera, va un poco más. Pero veamos la observación a la teoría de gestión de negocios. El gestor de negocios no cumpliría su función porque se puede cambiar al titular del negocio. Una vez que el prometiente comience a administrar los negocios ajenos del tercero beneficiario, no puede renunciar a la gestión emprendida, debiendo continuarla hasta su conclusión. Mientras que el estipulante puede revocar la estipulación o cambiar al tercero beneficiario, hasta tanto éste no haya aceptado la estipulación hecha en su favor. Ese es uno de los inconvenientes de esta teoría. Teorías de la excepción a los efectos relativos de los contratos. La estipulación en favor de tercero es una institución jurídica con personalidad propia. El fundamento de su naturaleza jurídica
radica en ser una excepción a los efectos relativos de los contratos, en el aspecto positivo. Aprovecha un tercero. Previsto por el artículo 523 del Código Civil. Vamos a corregir acá, no es aprovechar, sino beneficio. El aspecto positivo sería el beneficio, no aprovecha, sino que beneficia a un tercero. Esto está previsto por el artículo 523 del Código Civil. Entonces, es la teoría que nuestra legislación haga. Así que la estipulación a favor del tercero viene a ser una excepción a la relatividad de los contratos. Y recordamos que el fundamento de este tema, la base de este tema es precisamente la relatividad, donde se establece que los contratos solo pueden afectar a las personas que intervienen directamente en su información y que no beneficien ni dañan a un tercero, es decir, aquel que no intervino ni directa ni indirectamente en la formación del contrato. Características generales y especiales de la estipulación en favor del tercero, según el Código Civil. El interés lícito como condición de validez. Ya vimos que el artículo 526, al hablar de la estipulación en favor del tercero, se centra en la validez. Es válida la estipulación en favor del tercero cuando el estipulante, actuando en nombre propio, tiene un interés lícito en hacer. El derecho a las prestaciones surge con independencia de la aceptación. El artículo 526 del Código Civil, cuando habla de efectos y revocabilidad en su parágrafo 1, el tercero adquiere en virtud de lo estipulado e independientemente de que acepte o no, derecho a la prestación contra el obligado a prestarla, excepto pacto contrario. No procede la resolución de contrato para exigir el cumplimiento de lo estipulado en su favor. Primero, carece de interés legítimo. Segundo, el efecto retroactivo de la resolución los convertiría en un tercero absoluto, es decir, al beneficiario, sin posibilidad de reclamar. El estipulante puede revocar o cambiar al tercero hasta antes de que éste haya aceptado la estipulación en su favor. El artículo 526 del Código Civil, al referirse a los efectos y revocabilidad en su parágrafo segundo, establece lo siguiente: el estipulante tiene asimismo el derecho de exigir al prometiente el cumplimiento, salvo lo estipulado, pero podrá el estipulante revocar o modificar la estipulación antes que el tercero haya declarado expresa o tácitamente que quiere aprovechar. Todo lo que estamos viendo acá es una confirmación de lo que ya habíamos hablado, solo que lo estamos viendo a partir de nuestra legislación, específicamente del Código Civil. El estipulante puede revocar o cambiar al tercero aún si éste hubiera aceptado la estipulación. Importante esta excepción. ¿Cuál es la condición? Siempre que la prestación deba cumplirse después de la muerte del estipulante. Estamos hablando de los seguros de vida. Artículo 529. Revocabilidad en caso de prestación posterior a la muerte del estipulante. El estipulante puede revocar o modificar la estipulación aun si el tercero hubiera declarado que quiere aprovecharla, siempre que la prestación deba cumplirse después de la muerte del primero, salva renuncia expresa a la facultad de revocación. Muy bien, eso es importante conocerlo, que hay posibilidades de revocar, pero la condición es que
la prestación deba cumplirse después de la muerte del estipulante. Entonces, cuando habla después de la muerte del estipulante, ya tiene otras connotaciones. Y esas posibilidades hacen de que se pueda revocar, aún que el tercero haya aceptado. Destino de las prestaciones en caso de revocación de la estipulación. El artículo 528 da respuesta a esta cuestión. Destino de la prestación en caso de revocación. En caso de revocarse la estipulación hecha en favor de tercero o de negarse aprovecharla, quedará la prestación en beneficio del estipulante, si no resulta otra cosa del convenio o de la naturaleza del contrato. Muy bien, hasta ahí hemos visto la primera parte. Veamos ahora la promesa respecto de un tercero. Y la promesa respecto de un tercero es una reiteración de la relatividad de los contratos. Veamos el desarrollo. Concepto de la promesa respecto de un tercero. Es una institución jurídica en virtud de la cual el prometiente se obliga respecto al promisorio acreedor a conseguir el consentimiento de un tercero para que realice respecto al promisorio acreedor una determinada prestación bajo imposición de daños y perjuicios en caso de no conseguir. Muy bien, veamos esta figura. Entonces, hay una persona que se está obligando con otro para que un tercero haga o cumpla una tarea específica, una prestación debida en favor precisamente de la persona con que se está obligando. Pero lo importante es que este actúa en nombre propio, no es representante del tercero, está actuando en nombre propio. Eso es lo que hay que reconocer en esto. Veamos este otro concepto. Es aquella estipulación en cuya virtud una persona, que es el promitente, se obliga frente a otro, que es el promisorio, para que le sea realizada una determinada prestación por parte de un tercero. Estoy de acuerdo al autor Gabriel Mengual Pujante. Sujetos que intervienen en la promesa respecto de un tercero. Veamos estos sujetos. Prometiente o promitente. En algunas legislaciones, en la mayoría diría yo, se utiliza el término promitente. En la nuestra se utiliza el término prometiente. La persona que se obliga con el promisorio acreedor a que un tercero realice una determinada prestación en favor de este, bajo imposición de daño y perjuicio en caso de no conseguir. Ese es el prometiente. El promisorio acreedor, beneficiario acreedor de la obligación del prometiente. Estos dos son los que realizan el contrato o el acuerdo. Tercero, la persona de quien se espera acepte o rehúse realizar una determinada prestación en favor del promisorio acreedor por cuenta propia y como consecuencia de la diligencia del prometiente. Así que este tercero finalmente tiene la libertad absoluta para decidir si hace la actividad que estos se han comprometido a favor de aquel. Y si no lo hace, está en todo su derecho. No le afecta para nada lo que estos dos hubieran convenido. Sin embargo, el prometiente va a tener que hacer todas las diligencias necesarias para lograr que éste finalmente pueda actuar o hacer algo o dejar de hacer algo en favor del promisorio acreedor. Ejemplo de la aplicación de la promesa respecto de un tercero. Una empresa relacionada a la actividad artística, Sony Evento, se compromete respecto a una empresa de teatro de Riberalta, La Pascana,
a conseguir que Ricardo Arjona actúe en esta ciudad el 21 de septiembre del 2020. Si el prometiente consigue el consentimiento del artista, habrá cumplido con la obligación asumida y tendrá derecho a percibir el porcentaje sobre utilidades que se haya pactado. Caso contrario, deberá pagar la suma acordada como indemnización de daño y perjuicio. Entonces aquí está el ejemplo. Y es importante subrayar de que si se consigue el consentimiento para que éste pudiera actuar precisamente como quiere la empresa La Pascana para que Ricardo Arjona actúe en uno de sus teatros, entonces cuando Sony Evento haga toda su diligencia para lograr aquello, finalmente se tendrá que Ricardo Arjona, el artista, va a tener que comprometerse ya en una relación contractual, un nuevo contrato con esta empresa. Cuando resulta esa relación contractual, prácticamente Sony Evento ha cumplido con esa misión porque ya logró vincularlos a estos. Identificación de los sujetos que intervienen en este supuesto. Veamos. El prometiente es Sony Evento. El promisorio, acreedor, es la empresa de teatro La Pascana. El tercero, persona a quien se espera acepte o rehúse a realizar una determinada prestación. En este caso, sería Ricardo Arjona, el cantante. Así, en este ejemplo, estas serían las personas que intervienen. Estos dos realizan el acuerdo. Finalmente, este trabaja para que Ricardo Arjona pudiera actuar en uno de ellos, a favor de este de acá. Pero cuando eso logra, estos dos finalmente se tienen que vincular a través de un acuerdo nuevo, un nuevo contrato. Que eso va a ser el cumplimiento efectivo de la promesa realizada por Sony Evento. Aspectos importantes de la promesa de un hecho ajeno. O la promesa respecto a un tercero, también se conoce. El prometiente actúa en nombre propio, actúa sin mandato previo, sin el consentimiento ni conocimiento del tercero. Consecuentemente, es él quien asume la obligación. La estipulación sujeta exclusivamente al prometiente y al promisorio acreedor. El tercero permanece fuera del espectro obligacional y únicamente quedará obligado en el eventual supuesto que lo concierne. La promesa de la obligación o el hecho de un tercero en el Código Civil. El artículo 531 establece lo siguiente: si se ha prometido la obligación de o el hecho de un tercero, el prometiente queda obligado a indemnizar al otro contratante cuando el tercero rehúse obligarse o cumplir el hecho prometido. Fíjense, acá está estipulada la indemnización a favor del otro contratante. Entonces, ¿de qué va a depender de que no se efectúe la indemnización? De que el tercero, evidentemente, pueda obligarse con la parte que corresponde en este caso. Si no sucede aquello, entonces desde aquí viene, se está pactando que el prometiente queda obligado, a indemnizar al otro contratante. Aceptación del tercero de obligarse a cumplir el hecho prometido. Vamos a ver esta consecuencia. Acaecido el asentimiento del tercero, el promitente de nada se libera porque nada debía.
Pero ahora además ya no hay posibilidad de que pueda llegar a deber, cosa que no ocurría con anterioridad al pronunciamiento o más bien al pronunciamiento afirmativo de dicho tercero. Recuerden que el tema de la indemnización ya se pacta automáticamente al inicio, pero va a depender si procede a indemnizarlo o simplemente ya no procede porque se logra lo cumplido, la promesa, va a depender de la conducta del tercero. En este caso, el tercero ha aceptado. Hay una aceptación del tercero. Esas son las consecuencias. El tercero tiene que celebrar un nuevo contrato con el estipulante, circunstancias específicas en que se materialice el hecho prometido y que tendría la virtualidad de impedir que el promitente pueda venir obligado a indemnizar daño, ya que se realizó el contenido de la promesa. Entonces, de forma concreta, tiene que haber la existencia de un nuevo contrato con el estipulante, es decir, el tercero con el estipulante, donde realmente ya pacten el negocio que van a realizar entre ellos. Que en este caso es que, en el ejemplo que habíamos puesto, es que Ricardo Arjona actúe en el Teatro La Pascana. En esas circunstancias prácticamente la aceptación queda demostrada y el prometiente queda exento de poder cumplir, de indemnizar. ¿Por qué? Porque finalmente ha logrado el propósito de la promesa respecto a un hecho ajeno a un tercero. Negación del tercero de obligarse a cumplir el hecho. ¿Qué pasa si se niega? Me olvidaba comentarle que estos criterios es de acuerdo a este autor Ángel Cristóbal Montt. La negativa del tercero determina la verificación de la conditio iuri, la condición jurídica, que suspendía los efectos de la promesa y en consecuencia surge a cargo del promitente la obligación principal, autónoma, directa e inmediata de indemnizar al estipulante, que es el promisorio acreedor, los daños y perjuicios que se deriven de no poder obtener del tercero la prestación que se esperaba. No se trata de ningún resarcimiento por inejecución de un anterior vínculo que derivaría de la promesa, ni tampoco de una prestación accesoria, sino de un vínculo obligatorio primario y principal que tiene como único contenido la reparación del daño. De la misma manera que ocurren las cosas con la obligación surgida de la comisión de un hecho ilícito, también de acuerdo a lo que establece o al criterio de Ángel Cristóbal. Entonces, fíjense, la negativa entonces va a concretizar que el prometiente pueda indemnizar al promisorio acreedor. Entonces, y esa indemnización no es una obligación secundaria, sino es una obligación primaria y principal, porque precisamente de eso es lo que establece la legislación, que en caso de no conseguir el consentimiento del tercero, queda obligado a resarcir. Y fíjense cómo Ángel Cristóbal Montt en la última parte dice: la reparación del daño tiene como único contenido la reparación del daño, de la misma manera que ocurren las cosas con la obligación surgida de la comisión de un hecho ilícito. A partir de recuerden que la comisión de un hecho ilícito genera una obligación con la determinada persona que ha sido precisamente afectada por ese hecho ilícito. En esa relación compara este autor. Entonces, eso implica la negación del tercero
a obligar a cumplir el hecho prometido. Automáticamente activa lo que en primera instancia todo contrato de promesa lleva por sí mismo, por estar constituido por ese elemento, que es la indemnización de los daños, en caso de no conseguir la aceptación o el consentimiento del tercero. Naturaleza jurídica de la promesa respecto de un tercero. Constituye una reiteración de los efectos relativos de los contratos establecidos en el artículo 523 del Código Civil. ¿Por qué una reiteración? Porque el tercero acá es totalmente ajeno, es un tercero absoluto respecto del prometiente y del promisorio acreedor. Y solamente se vincula con ello a través del consentimiento que pueda emitir para cumplir ese determinado hecho. Pero además, como vimos, necesariamente necesita elaborar un nuevo contrato con el promisorio acreedor para que estén vinculados efectivamente. A partir de ese momento, entonces, el prometiente queda, más bien ha cumplido el objeto del contrato, de la promesa respecto de un tercero. Efecto de la promesa respecto de un tercero. El tercero es un tercero absoluto al que no le afecta en nada el contrato suscrito entre el prometiente y el promisorio. Para que el tercero se encuentre vinculado con el promisorio acreedor, se requiere que este tercero dé su consentimiento para la celebración de un nuevo contrato. Muy bien, de esta manera entonces hemos llegado a la parte final de este repaso de nuestro tema número 12, excepciones a los efectos relativos de los contratos. Esperando siempre que la presentación haya podido contribuir en la formación efectivamente de ustedes. Y no se olviden que en el bloque, en la plataforma de Classroom hemos subido varias bibliografías alternativas o complementarias para que ustedes también pudieran leer y poder conocer con más profundidad sobre estos temas. Es un tema un tanto complejo, no es tan fácil poder entender estas relaciones jurídicas que se establecen a partir de estas dos figuras. Sin embargo, en nuestra legislación está y hay aplicación. Pero para conocer algunas cuestionantes, alguna polémica que se pudiera generar a partir de estos temas, esas posiciones que son contrarias o por lo menos que dan sus observaciones específicas, de alguna manera contribuyen a nuestra formación porque nos permiten a nosotros también poder ver algunas limitaciones que tiene y a partir de ahí también hacer una valoración más precisa de cada una de las figuras. Bueno, conmigo será hasta la próxima clase. Que tengan buenas noches.